Bien, muy buenos días, amados hermanos. Que Dios le bendiga abundantemente. Que la gracia de Dios sea con nosotros en este tiempo en que nos disponemos a adorar a Dios con su palabra. Continuamos adorando al Señor en esta iglesia con cultos no presenciales. Conocemos la situación del mundo, la situación de nuestro país, República Dominicana, y de manera particular nuestro pueblo de Nagua está en un brote muy fuerte del virus. No tenemos todavía una fecha cuando vayamos a reiniciar nuestro tiempo de adoración presencial. Estamos en la expectativa y esperando siempre en Dios. Hoy nosotros vamos a tener la exposición de la palabra con un tema muy particular en el sentido, es un tema que poco se habla de él y es de la muerte. Esto es, como todos los miembros de esta iglesia conocen, la muerte de nuestro amado hermano Neji Abud a causa del coronavirus. Nosotros estamos muy tristes, pero al mismo tiempo bajo el entendido de que Dios es soberano, hace su voluntad y que nuestro hermano fue a la presencia del Señor. Nuestro hermano hoy está disfrutando de aquellos que nosotros tenemos promesa en la palabra. Nuestro hermano Neji partió el miércoles 5 a la presencia del Señor y hoy está disfrutando de las mieles de la gloria. Es un camino que todo cristiano debe desear caminar en el momento que Dios así lo decida. Vamos a estar hoy, a propósito de ello, hablando de la muerte. Realmente el título que les he dado es, a mi sermón, como lo vamos a decir en un momentito, una exposición bíblica de la muerte. Damos la bienvenida a aquellos que se nos unen, nos están viendo y escuchando de nuestra amada iglesia, Iglesia Bautista Reformada de Nagua, nuestros hermanos de otras iglesias en otra parte del mundo, en Latinoamérica. Saludamos desde aquí con mucho amor, en el amor de Cristo, a todos y a cada uno de aquellos que de una forma u otra se están uniendo y se unirán y luego lo verán grabado, este sermón que es en vivo. Le damos la bienvenida y de aquí le deseamos que Dios sea con nosotros en este día y muchas bendiciones y esperanza en Dios. Dios es fiel. Esto pasará y cuando pase vamos a salir mucho más fortalecidos, mucho más confiados. El oro de nuestra espiritualidad será con menos escoria. Así que un saludo a todos y muchas bendiciones. Quiero que por favor me acompañen a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Es un libro epistolar. Allí vamos a leer solo 2 versículos. Y cuando leamos los 2 versículos, vamos entonces a buscar el rostro del Señor en oración para que nos ayude durante todo este tiempo que vamos a estar exponiendo su palabra. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, voy a leer de la Biblia Reina Valera 1960, voy a estar caminando en ambas traducciones, la Biblia de las Américas y la Biblia, la Reina Valera del 60, o sea, puede usar usted indistintamente cualquiera de las dos. Una vez más, Hebreos capítulo 9, versículo 27, y dice así ese conocidísimo texto: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Oh Señor, soberano Padre Celestial, tú que eres omnipresente
y que no tenemos ninguna duda de que eres soberano y sabio. Tu presencia aquí hoy, en este momento, es indiscutible, la conocemos. Tú estás aquí con nosotros. Pero también sabemos que está con cada uno de aquellos que están escuchando o viendo este mensaje en este momento. Sabemos que es así y apelamos ahora a tu sabiduría. Apelamos también a tu soberanía. Señor, utiliza tu soberanía y tu sabiduría para llevar este mensaje a nuestras almas, a todo aquel que se exponga en ella, de tal manera de que podamos decir realmente que tú has afectado nuestras almas en el día de hoy. Muchas personas que están viendo y escuchando este mensaje, de una forma u otra están abatidas, están preocupadas, están ansiosas, y las preocupaciones y la ansiedad tienen un origen real. Están atemorizados por la situación que se está viviendo en el mundo, en el país, localmente. Y el miedo es a la muerte. Padre, que hoy entendamos que la muerte es algo que tú has establecido y que para aquellos que te amamos, aquellos que estamos en Cristo, la muerte es ganancia y no una tragedia. Así que, oh Padre, suplicamos a tu soberanía, suplicamos a tu omnipresencia y también a tu sabiduría para que te apersone en cada casa, en cada hogar, en cada alma que está hoy expuesta a tu palabra, y lleve allí ánimo, consuelo, esperanza, pero también sobriedad, que podamos entender que la muerte es una realidad y que lo mejor de ello es que está en tus manos. Padre, auxílianos en este tiempo que vamos a estar predicando tu palabra, y que al final de ella sí estemos conscientes, o mucho más conscientes, de esa gran realidad que tú has decretado y que se llama muerte. Es en Cristo que estamos pidiéndote estas cosas. Amén. ¿Podemos subir un poquito más este micrófono? A ver si estamos todos bien por allá. Este de aquí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien. La agenda de la predicación de nuestra iglesia es sensiblemente influenciada primeramente por la necesidad de salvación del hombre en su estado natural, la perseverancia de los santos y las necesidades espirituales de forma puntual y especial de la iglesia de Cristo. Pero también nuestra predicación es regularmente afectada por acontecimientos que requieren una consideración a la luz de la palabra de Dios. Tal vez el caso de la pandemia que está afectando el mundo, un mal que ha infectado a millones y ha dado el traste con la vida de miles. Tristemente, uno de ellos fue nuestro muy amado hermano, miembro de nuestra iglesia, Neji Abud, quien murió el pasado 5 de agosto, hace apenas 4 días, a causa del COVID-19. Y mis amados hermanos, la muerte, por su carácter único y exclusivo, es uno de esos temas difíciles de abordar. De hecho, pocos somos los que nos detenemos a pensar seriamente en la muerte. Pero mis amados hermanos, amigos queridos, la muerte es una realidad. Dios mismo la decretó. Allá lo vemos tan temprano como en Génesis 3:19, Dios diciendo al hombre que del polvo ha venido y al polvo volverá. Y luego, casi al final de la Biblia, en Hebreos 9, nuestro texto, dice que Dios dice que está establecido
que el hombre muera una sola vez. Por lo que debemos pensar en la muerte. Debemos pensar en el tema de la muerte. No podemos pasarla por alto. No podemos desviar nuestra atención a otras cosas. Debemos considerar el tema de la muerte con seriedad, con sobriedad. Y es precisamente de lo que con la ayuda de Dios vamos a estar hablando en este sermón de esta mañana, que he titulado, como ya dije hace un momentito, una exposición bíblica de la muerte. Una exposición bíblica de la muerte. A propósito, hermanos, ¿qué es la muerte? ¿Cuántos tipos de muertes hay? La palabra muerte en todas las aplicaciones bíblicas significa la pérdida de vitalidad, es decir, la pérdida de las funciones vitales, es decir, la pérdida de la vida. Y la Biblia contempla tres tipos de muertes. Tres tipos de muertes. La primera es la muerte física, que es aquella que ocurre cuando el espíritu, cuando el alma se separa del cuerpo. Es cuando el alma se separa del cuerpo. Conocemos muy bien ese tipo de muerte. La segunda muerte que considera la Biblia es la muerte espiritual, que no es más que la condición de estar enajenado espiritual o personalmente de Dios, del Dios viviente, quien es el origen de la vida. Es el caso que vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, donde Pablo comienza diciendo que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es el caso de aquellas personas que están viviendo sin Cristo, aquellas personas que no se han convertido, esas personas están muertas espiritualmente hablando. Y la tercera muerte que considera la Biblia es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es la condición, tanto exterior como interior, tanto interior como exterior. Es la condición de la existencia separada de la experiencia de la vida de Dios, y esto requiere una explicación. Por eso quiero abundar un poco más en esto último. Para ello quiero que vayamos juntos a Apocalipsis capítulo 2, allá la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer el versículo 2. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos los tipos de muerte, para entonces ir nosotros a considerar la muerte física en el sermón nuestro, que es la que vamos a estar hablando. Lo que vamos a estar hablando es de la muerte física, pero es necesario considerar la muerte espiritual como también la segunda muerte. En Apocalipsis 2, observa lo que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 11 a la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, en mayúscula, dice a las iglesias. El vencedor, escucha bien, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y quién es ese vencedor? Bueno, nosotros entendemos que el vencedor es aquella persona que ya está en Cristo. Y es aquella persona que llegará al final y que haya vencido con Cristo. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. 20, versículo 6. Dice así Juan. Y oí con la voz de una gran multitud. Perdón, capítulo 20, versículo 6. Estamos en el 19:6. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Es el nuevo nacimiento. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay un nuevo nacimiento que nos da el Señor. Entonces hemos nacido de nuevo. Bienaventurados, Apocalipsis 20, versículo 6.
y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que será sacerdote de Dios. Hermanos amados, cuando alguien ha nacido de nuevo, que viene a ser parte de la familia de Dios, esa muerte segunda no tendrás ningún tipo de hegemonía sobre él. Pero un versículo más para entender mejor lo que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice así: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora escuche, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? De manera práctica, hermano, el lago de fuego, el infierno. Esa es la muerte segunda. Y allí van a estar aquellos que mueren sin Cristo en cuerpo y alma, y van a existir en la eternidad separados de la vida de Dios. Alguien ha dicho que lo terrible del infierno es la ausencia de la presencia de Dios. Esa ausencia de la posibilidad de tener una relación con Dios, porque ahora aquel que no cree en Cristo está condenado, pero si está vivo tiene todavía la oportunidad de venir a arrepentimiento y conocer al Señor Jesucristo. Allí no, allí en esa muerte segunda ya no habrá más oportunidad de tener una relación con Dios ni esperanza. Es el fin en cuerpo y alma, ya que el ser humano es un todo, cuerpo y alma, porque la muerte del cuerpo se relaciona, y esto es muy importante, se relaciona íntimamente a la muerte espiritual, lo que le sucedió a Adán. Ahora bien, ¿y esto por qué? ¿Por qué la muerte física se relaciona íntimamente con la muerte espiritual? Sencillamente porque cuando Dios decretó la muerte física, lo hizo a causa del pecado. Por eso es que todo hombre en su estado natural está muerto en sus delitos y pecados, y esa muerte en delitos y pecados es una muerte espiritual, y ese pecado fue que originó entonces la muerte. Vamos conmigo, por favor, ahora al primer libro de la Biblia, rapidito y breve. Génesis capítulo 3. En el contexto de la caída en pecado del hombre, y vamos a estar leyendo allí dos versículos para que podamos entender por qué estamos diciendo que la muerte física está íntimamente relacionada con la muerte espiritual. Dice Génesis capítulo 3, versículo 16 de Moisés hablando, dice: y al hombre dijo, Moisés hablando, diciendo que Dios dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ahora escuche lo que dice el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es una sentencia, hermanos. Una sentencia es un decreto de Dios. Morirás por tu pecado. Pecaste, está muerto espiritualmente. Y esa muerte te llevará a la muerte física. Y la muerte física a la muerte segunda. Esto es, la muerte espiritual es la causa de la muerte física y también de la segunda muerte que nosotros vemos en Apocalipsis y que acabamos de explicar.
Por ejemplo, cuando leemos en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, allí vemos que la Biblia, Dios en su palabra, está haciendo una declaración abarcativa, que abarca la muerte física y la muerte espiritual. O sea, el pecado me lleva a la muerte física, porque a causa del pecado fue la sentencia del Señor Adán. Creo, hermano, que hasta aquí nosotros hemos ya documentado con cierta profundidad lo que es la muerte, la muerte es la falta de vida, ya sea espiritual o física, la falta de vitalidad, 3 tipos de muerte: la física, la espiritual y la segunda muerte. Con esto en mente, entonces sí vamos a iniciar con nuestro tema central, una exposición sobre la muerte, y repito, es sobre la muerte física, cuando el alma sale del cuerpo. Y le propongo considerar el tema de la muerte con 3 verdades. Se pudiese hablar muchísimo más, pero yo le sugiero, le propongo que consideremos todo el tema de la muerte con 3 verdades que son absolutas. La primera verdad es la muerte es una obra divina. Y si lo ponemos de otra manera, podemos decir la obra divina de la muerte, en la muerte. Allí está la mano de Dios en la muerte. Y eso lo vamos a considerar como primera verdad. La segunda verdad es la condición de la muerte. Interesante ese punto. Allí lo vamos a ver en detalle. Y finalmente, la expectativa después de la muerte. Allí está nuestra esperanza. Y allí está la desesperanza de aquellos que viven sin Cristo. La esperanza de lo que vivimos en Cristo está en la expectativa después de la muerte. Y eso lo vamos a ver también en detalle. Así que comencemos con nuestra primera verdad que emana de la Biblia, la obra divina en la muerte. Vamos una vez más a Hebreos 9, a nuestro texto, al versículo 27. Vamos a ver lo que dice aquí el autor divino. Una vez más dice: está establecido. Está establecido. ¿Para quiénes? Para los hombres. ¿Qué? Que mueran. ¿Cómo así? Que está establecido. ¿Qué es lo que está establecido y quién lo ha establecido? ¿Quién? Hermano, una vez más, fue Dios mismo que decretó y publicó que todo hombre moriría. Todo hombre debe morir, va a morir. Dios, como supremo Señor, gobernador y juez de todas las cosas, incluyendo los hombres, estableció que los hombres murieran. Es como un decreto divino, inalterable e irrevocable. Y repito la idea: como es un decreto divino, es inalterable e irrevocable y abarca toda la raza humana, es decir, todo hombre muere, incluyéndote a ti, mi hermano, amigo, incluyéndome a mí. Hace unos días teníamos aquí en medio nuestro a nuestro hermano Neyes y otras personas que conocíamos. Ya no está, porque está establecido que todo hombre muera. Eso tiene una explicación en que Adán fue nuestro representante federal. Esa palabra federal significa dependencia central. Adán fue el representante federal de toda la raza humana. Cuando él pecó, estaba representando allí a toda su posteridad, y en Adán toda su posteridad pecó. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, nosotros conocemos bien ese texto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, llámese Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Eres pecador? Sí, morirás. ¿Eres pecador? Sí. ¿Tú pecas? Sí, morirás.
está establecido por Dios mismo que el hombre muera. Todos los hombres pecaron, dice el texto. Todos en Adán pecaron. Y no solo somos pecadores porque heredamos el instinto pecaminoso y porque, como dice David en el Salmo 51, nosotros fuimos formados en maldad, en iniquidad hemos nacido, no solo por eso, sino también porque nosotros pecamos. El pecado es símbolo de muerte, e implica muerte. Como todos pecamos, la muerte pasó a todos los hombres. Pastor, ¿y quién decretó que el pecado de Adán? La pregunta, una vez más, ¿quién decretó que por el pecado de Adán todos moriríamos? ¿Quién decretó eso? Una vez más, Dios mismo. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, si tiene la oportunidad de ir allá, por favor, vamos allá. Génesis capítulo 2, los versículos 16 y 17, para que podamos entender claramente qué es lo que está sucediendo en cuanto a la muerte, su causa, que es irreversible ese decreto. ¿Por qué nosotros tenemos que morir por el pecado de Adán? ¿Por qué? ¿Quién decretó que por el pecado de Adán todos muriéramos? ¿Quién lo decretó? Y cuando digo, ¿por qué tenemos que morir por el pecado de Adán? Tenemos que entender, estamos muriendo por el pecado nuestro. Porque Adán lo que nosotros le damos no es el pecado, nosotros le damos el instinto de pecar. Y como pecamos y el pecado es el origen de la muerte, entonces a partir de ahí el pecado trae consecuencias de muerte a mí mismo. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y busquemos entonces el fundamento. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer. Hermanos, esto no es un cuento que nosotros contamos hasta la saciedad y que a veces hasta nos reímos. No, es una realidad. La Biblia es la palabra de Dios. Y dice allí que mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día, aquí está la sentencia, que de él comieres, ciertamente morirás. Dios advierte y Adán no considera esa advertencia y peca. Nos parecemos mucho a él. ¿Y qué pasó? Bueno, que pasó lo que Dios dijo que pasaría. Versículo 19 de Génesis 3. Le dice Dios, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué volver a la tierra? Bueno, en Génesis 2.7 dice que Dios hizo un muñeco de tierra. Y aquí en Génesis 3.19 dice, hasta que vuelva a la tierra. ¿Cuándo será que tú volverás a la tierra? Bueno, porque cuando tú mueras, del polvo eres y al polvo volverás. Y aún más, hermano. Esta sentencia es clara. Del polvo eres, tú y yo. Del polvo eres, del polvo somos, al polvo volverás, al polvo volveremos. Y aún más, mis hermanos, nuestro Dios no solo ha establecido que todos los hombres mueran, sino que además de eso ha establecido, ¿sabe qué? El tiempo y la manera que cada uno de nosotros moriría. No solo ha establecido que vamos a morir, sino qué día, a qué hora, en qué segundo y de qué manera. Hermanos, la muerte de cada persona no escapa al decreto eterno de Dios. Y yo le diría, hermano, claro que no debe de escapar al decreto de Dios, porque siendo la muerte algo tan serio y tan determinante, ¿por qué debe ser ajeno al plan eterno de Dios? Hermano, tú y yo somos parte del plan de Dios y los planes nuestros no tienen que ver necesariamente con el plan de Dios con nosotros. Nosotros somos una hechura de Dios, a Él le pertenecemos. Si somos cristianos o más, somos comprados por sangre. Lo que no son criaturas, somos criaturas e hijos, comprados con sangre.
Hermanos, Dios está en control de tu vida y la mía. El plan de Dios para nosotros y culmina en este mundo con la muerte. Y le voy a decir algo más, hermanos. Dios controla aún las muertes masivas. Esas muertes masivas, incluso ahora que han muerto más de 600,000 personas, 700,000 personas a causa del coronavirus. Esa muerte masiva aún en las guerras. Eso que pasó en Beirut, 3,000, 2,000, no sé cuántas personas, o 300 se murieron allí juntas. Las hambrunas matan millones de personas al año. Todo eso está bajo el control de Dios. Tal fue el hecho en Éxodo 11, en los versículos 4 y 5, de la muerte de los primogénitos egipcios. Allí no solamente se murieron los primogénitos humanos, también los primogénitos de los animales. Y hermano, repito, ahora no es la excepción. Cada muerte que sucede está bajo el control total de Dios. Y aún te sigo diciendo más. También Dios decreta el tiempo en que morirá cada persona. Hermano, tus días aquí en la tierra están contados, los míos también. Tus días están contados, los míos también. Fue el caso del hijo de Jeroboam en Primera de Reyes, capítulo 14. Dios dijo claramente que en qué momento iba a morir. Hermanos, es que en la mano de Dios está la vida del hombre. Repito, la mía y la tuya. El caso de Ocasías, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 4, cuando Dios le dijo a través del profeta, le dijo, del lecho en que estás, no te levantarás. Del lecho en que estás, no te levantarás. Mis amados hermanos, no tengan ni la más mínima duda. Detrás de cada muerte está el decreto eterno de Dios y el propósito es su gloria. ¿Ve lo último? En cada muerte está el decreto de Dios y el fin, el propósito es su gloria. Fue el caso, recuerdan, de la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 4. No es para muerte, dice el Señor. No es para muerte que Lázaro termine allí. No es el momento de terminar, no. Y Lázaro estaba muerto. Para todos Lázaro estaba muerto. Es para la gloria de Dios. Y que dicho sea de paso, notemos que el Señor Jesucristo sabía que Lázaro había muerto y sabía la hora que había muerto y adrede retardó el tiempo para llegar para que se entendiera que estaba muerto de verdad, para entonces que Dios sea glorificado en su obra. Hermanos, Dios tiene control absoluto de la vida y de la muerte. Y repito, de la mía y de la tuya. Pregunta. ¿Y ha decretado también Dios la muerte cruel o trágica, la muerte injusta? ¿Lo ha decretado Dios? Claro que sí. Hermanos, no olvidemos que sin lugar a duda, la muerte más terrible y más injusta fue la del Señor Jesucristo. Dios realmente no es autor de pecado, pero Él decreta el pecado. Él no es aquel que te causa la muerte, sino que el pecado, aquel dijo que iba a ser el origen de la muerte, tú lo cometes y por eso morirás. Dios cumple su palabra. En el caso del Señor Jesucristo, Dios planificó su muerte para su gloria, para el bien de tu alma y para la gloria de Cristo. En ese sentido, hermano, oye lo que dice el apóstol Pedro en su sermón en Hebreos 2:23 que nosotros conocemos. Él dice a este, hablando a los judíos en su sermón, le dice a este, refiriéndose al Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ve allí, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándoles. Dios había determinado que su hijo fuera apresado y llevado a morir en una cruz. Y no solo eso. Ahora escuchen lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Versículo 28 de Hechos 4. Para hacer cuanto tu mano, la mano de Dios, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos amados, todo lo que le sucedió al Señor Jesucristo fue decretado por Dios, pero al mismo tiempo todos aquellos que participaron en la muerte de Cristo son responsables de sus actos. Tal y como dice Lucas, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, aquel que me entregue mayor condenación tiene, le estaba hablando a Pilato. Hermanos, Dios tiene el control de todo. Nuestro tiempo está en las manos del Señor. Él conoce el final de nuestros días. Y así como cuando vemos el arco iris, vemos allí la promesa de Dios de no exterminar el mundo con agua. Escúchame bien, mi hermano, de la misma manera, cuando veamos la muerte en otros, recordemos el decreto de Dios. Hebreos 9:27 dice claramente la palabra de Dios: está establecido que el hombre muera una vez. Así que, mi amado hermano, la muerte es una obra de Dios. Escúcheme que tengo esto que no me está cuadrando bien aquí. Está bien, vamos a seguir. Pasamos así al segundo punto, la condición de la muerte. Yo sé que este es el encabezado no dice mucho de él, pero confiando en el Señor que en el momento que lo desarrollemos vamos a entender a qué nos estamos refiriendo. Ya hemos visto bíblicamente que todos los hombres mueren, y esto así como decreto de Dios y como consecuencia del pecado. Decreto de Dios y consecuencia del pecado. Dios decreta la muerte, pero el hombre es responsable por su muerte porque el hombre es que peca. Esa es la idea. Ahora todo hombre morirá, Dios lo decretó. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero llamo su atención, amados hermanos, amigos que nos ven y o escuchan, lo que dice al final del versículo 27, que puede pasar desapercibido, pero es una información allí muy importante. Muy importante, escuchen bien, ¿qué dice al final? Dice, observen que el texto enseña que los hombres mueren una sola vez. Una sola vez. Esto es, nadie muere más de una sola vez. Esto es, solo tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De tener vida eterna. Tenemos una oportunidad para tener vida con Cristo. Nada más podemos morir una sola vez. Y recuerden que estamos hablando de muerte física. En la Biblia tenemos excepciones, claro que sí. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, Enoc, que caminó con Dios, Elías, etcétera, etcétera. Pero esa es la excepción. Esa no es la regla. La regla establecida por Dios la hemos visto. Los hombres mueren una sola vez. Hermanos, déjate una pregunta. ¿Alguna vez tú has conocido una ciudad que no tenga cementerio? O por decirlo de otra manera, ¿has visto tú alguna vez a alguien que ha sido eterno que nunca haya muerto? En el sentido que se quede por los siglos de los siglos. ¿Qué lugar de este mundo no tiene sepulcros, tumbas o nichos? Como dijo un siervo de Dios, como la playa está cubierta de conchas o restos de las mismas, la tierra está cubierta de montículos debajo de los cuales duermen generaciones y generaciones. Piensa por un momento en lo siguiente, mi amado hermano. Piensa un momentito. Apelo a que piense y medite en esto. La muerte siempre ha roto hogares. La muerte siempre ha creado aflicción. En todas las generaciones ha dejado ojos hinchados de llorar, viudas en lloro, huérfanos gimiendo en desconsolado. Así llora el padre, así llora la madre, así se llora del padre, así se llora de la madre, porque la muerte ha devorado a algún ser querido. La muerte se ha sabido llevar amigos, hermanos de la fe, hijos, padres, madres,
no le importa cuantos deja llorando, así es la obra de la muerte, esa es su condición. Hermano, esa es su condición. La muerte no se compadece ni de jóvenes ni de viejos, ni respeta a los moralistas ni los religiosos, ni a aquellos santos o inicuos, ni respeta la hermosura. Nadie se puede convencer a sí mismo que no morirá, porque sería esa una ilusión. En su día designado, amado hermano, todo hombre va a morir. La muerte no se deja sobornar, ni por las riquezas, ni por la fortaleza, ni por los poderes, ni por tu conocimiento bíblico. No se deja sobornar por nada. La sentencia es: polvo eres y al polvo volverá, válido para todo miembro de la raza humana. Hermanos, ¿te has puesto a pensar dónde te podría esconder de la muerte? La muerte nos encuentra donde quiera que estemos, en nuestras propias casas, fuera de ellas, cuando comemos, cuando bebemos, en la calle, en su cama, en el aire, en el mar, en la tierra firme, en un abismo, sentado bajo una sombra, en cualquier lugar. Nadie puede escapar de la muerte, hermano. Nadie podrá hacerlo. Cuando ha llegado la hora de partir, llegó la hora de partir. Hermano, escucha bien esto y grábalo en tu íntimo ser, en tu corazón, en tu alma. Nadie entra o sale de este mundo antes ni después de lo establecido por Dios. Nadie entra ni sale de este mundo antes o después de lo establecido por Dios. Hermano, la muerte es imposible de evitar. La muerte es imposible de tú calendarizarla. La muerte es imposible, hermano. Incluso tiene otra característica que es devastadora, es súbita. ¿Qué significa que es súbita? Llega sin aviso. No nos avisa. Es segura y llega sin aviso. Por eso, amado hermano, es que la muerte es un enemigo que nosotros no podemos evadir, no podemos despreciar, y cuidado con minimizarlo. El que tú quieras obviarla no quiere decir que la muerte no llegará. El que tú no quieras pensar en ello no quiere decir que la muerte no llegará. Hermano, va a venir la muerte. Y va a venirlo cuando quizás tú mismo lo esperes. Y yo sé que esto no es buena noticia. Yo sé que no es algo que nos agrada hablar. Pero, como decíamos al principio, la muerte es una realidad. Bien. Dos cosas. La muerte en su realidad, dependiente de Dios a causa del pecado. Vamos a ponerlo al revés. La muerte es a causa del pecado y depende de Dios. Él sabe a qué hora nos vamos de aquí. Así como decidió la hora que tú ibas a llegar, así Él decide antes de la fundación del mundo el momento que tú vas a partir. Dos cosas. En primer lugar, qué bueno que la muerte y la vida dependa de Dios. Qué bueno es que dependa de Dios, hermano. Y repito, qué bueno. Pero en segundo lugar, bendito sea nuestro amado Dios y Señor. Hay una expectativa después de la muerte. Hay una expectativa después de la muerte. La vida no termina con la muerte física. Realmente comienza. Hermanos amados, y quiero repetir esto. La vida no termina con la muerte física. Realmente inicia. Y esa grandiosa verdad absoluta también la vemos en el texto que estamos estudiando de Hebreos capítulo 9. Y ese es nuestro tercer y último punto. La expectativa después de la muerte. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escuchen lo que dice Matthew Paul de esto que acabo de decir. Dice: en orden,
Después que las almas por la muerte son separadas de su cuerpo, ellas vienen al juicio. Y así, cada uno en particular es llevado por la muerte, ¿sabe dónde? A la barra de Dios, el gran juez. Y así es despachado por su sentencia a su estado y lugar particular con su respectivo grupo. Hermano, eso es hermoso. El juicio del que nos habla este versículo es aquel cuando Cristo juzgará al mundo con justicia en la resurrección, que nos habla Hechos capítulo 17, versículo 31. Cuando todos los hombres, toda persona será juzgada en su cuerpo y su alma unidas, para entonces, según la sentencia divina, entrar a morar en un estado final inalterable y eterno. Todos compareceremos al tribunal de Cristo, dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 10. Y Pablo dice en 2 Corintios 5, 10, toda persona comparecerá al tribunal de Cristo. La palabra de Dios asegura en Romanos 14, 12 que cada uno dará cuenta a Dios de sí, de manera personal. Hermanos amados, y lo voy a hacer de manera particular, hermano amado, amigo que me ve o escucha, hay dos cosas que tú no vas a poder evitar en esta vida. Podrás evitar muchísimas cosas, pero hay dos cosas que no podrás evitar. La primera es morir, la segunda es darle cuenta a Dios. Tendrás que ponerte frente a Dios para ser juzgado, sea cristiano o no sea cristiano. ¿Cuál es la ventaja del cristiano? Que tendrá por abogado a aquel que es su redentor, y gloria a Dios por ello. Podemos afirmar, por lo que hemos visto, hermanos amados, con seguridad que hay una vida después de la muerte. La muerte es el fin de esta vida. Pero hay otra. Las mismas personas que hoy mueren en este mundo van a un juicio, con todas sus facultades van a ser juzgados delante de Dios. Dicho sea de paso, quiero dejar bien claro que ni en este texto ni ninguno otro en la Biblia se menciona ni se da lugar a pensar que hay un purgatorio, como dice la Iglesia Católica. El purgatorio es inexistente en la palabra de Dios. Ahora bien, mis hermanos, para los que creemos en la palabra de Dios, la muerte no se queda en las verdades que hemos expuesto, sino que hay más en qué creer. Y allí encontramos eso en el versículo 28. Note lo que dice el versículo 28. Si quiere leamos los dos versículos juntos, de Hebreos 9, 27 y 28, para tener el énfasis en el 28, vamos a leer 27 y 28. Dice, y así como está decretado, establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice 28, así también Cristo, ¿qué pasó? Habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvación de los que ansiosamente le esperan. Wow, hermanos. Wow, mis hermanos, qué hermoso, qué esperanza, qué expectativa. Cristo muere una sola vez, resucitó, está en los cielos y va a venir una segunda vez, ya sin relación al pecado, para salvar, para la consumación de la salvación prometida, a lo que esperamos su venida, aquello que ansiamos que venga. En cierto, hermano, es cierto que el cuerpo va al polvo. Eso es muy cierto. Pero creemos, como dice esta palabra, que ese polvo será unido junto al cuerpo, formará un cuerpo como hizo Dios en Génesis 2:7, será restaurado para ir al juicio de Dios. Ese cuerpo junto a su alma, ese cuerpo es un extraordinario milagro que Dios hace para que no importa cómo tú hayas muerto, si fue en el mar, si fue en el aire, si fue desbaratadito con una bomba, como sea, ese cuerpo será unificado. Si Dios fue capaz de hacernos del polvo, buscará donde sea y nos hará de nuevo, y ese cuerpo será levantado, no importa dónde haya caído, y será levantado para ir al juicio delante de Dios en cuerpo y alma.
El resto de la historia lo conocemos y yo se lo voy a leer. Le voy a leer lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 25. Ustedes en su casa, por favor, le exhorto a que lo lean. El capítulo 25 de Mateo completo. Lo voy a leer solamente los versículos 33, 34 y el versículo 41. ¿Qué dice allí? Allí vemos el resultado. Y pondrá las ovejas a la derecha, versículo 33, Mateo 25, y los cabritos a la izquierda. Ya sabemos quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. Quién va a la derecha y quién va a la izquierda. Y tú hoy lo puedes saber con claridad. Entonces, versículo 34, el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Venid benditos de mi Padre. ¿Dónde? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y quién prepara ese reino? ¿Quién prepara ese lugar? Juan 14, el Señor Jesucristo con su obra completa. Pero escuchen ahora lo que dice entonces la otra parte, el versículo 41 de Mateo 25. Entonces dirá a los de la izquierda, a los cabritos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A la derecha, a la izquierda. A la derecha, bendito de mi Padre; a la izquierda, maldito. A la derecha, heredad el reino preparado para vosotros; a la izquierda, al fuego eterno. Mis amados hermanos y amigos, ese será el destino eterno de todas las almas: o a la derecha o a la izquierda, o al cielo o al infierno. Hermano amado, de que morirás, morirás. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, solo Dios. Como bien dice Santiago en el capítulo 4, versículo 14, somos como el vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¡Wow! Como el vapor. David en el Salmo 90, versículo 10 dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Hermanos, ciertamente nuestros años aquí en la tierra son pocos. La vida es breve y difícil. Volamos con tanta rapidez que puede que despertemos en nuestra morada final tan rápido que pensemos que fue que voló el tiempo. Mis amados hermanos, conociendo esto, considero que lo más pertinente, lo que debemos hacer sin dilación y continuamente, es pedirle al Señor, junto al salmista David, en el Salmo 90, versículo 12: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos a contar nuestros días, los días en esta tierra, y eso, así traigamos al corazón sabiduría. Y sabemos que el principio de la sabiduría, Eclesiastés 1:7, es el temor a Dios. Hermanos, la muerte es real. La muerte es una experiencia segura, común, natural y tan antigua como la vida misma. Pero aún así, a pesar de su antigüedad, sigue siendo hasta hoy una tragedia a los ojos de los hombres. Nunca es bienvenida. La muerte llega sin avisar. Muchas veces aparece y ya. Y como ya dije y ahora repito, no respeta ni la edad, ni rango social, ni raza, ni color, ni el momento. Por eso para los hombres la muerte es una visita que lo declara en impotencia y deja un vacío irreparable, una pérdida sin reposición en la vida de los dolientes. Es por esa razón que la muerte ha venido a ser la peor desgracia para el hombre natural. Y quiero repetir esto. La muerte ha venido a ser la peor desgracia para el hombre natural. Para el hombre natural, el hombre que muere sin Dios. Pero gloria a Dios. Y este es un bendito pero gloria a Dios.
Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, para nosotros podemos decir junto al apóstol Pablo, para nosotros vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no debe tener miedo a la muerte, porque la muerte es aquella carroza que lo deposita exactamente en el lugar preciso, justamente en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, vamos a morir. La pregunta, mi amado hermano, y con esto voy concluyendo: ¿estás tú preparado para regresar a tu morada eterna? ¿Estás tú preparado para recibir la muerte? ¿Estás tú preparado para dejar este mundo? Escúchalo bien. No quiere decir que si no está, no va a llegar, y que si está, sí va a llegar. No, ¿estás tú preparado? Hermano amado, ¿estás tú preparado para recibir la gloria eterna con Cristo? ¿Es para ti vivir Cristo? Porque si para ti vivir en Cristo y tú estás comprometido en glorificar su nombre, tanto en la muerte como en la vida, entonces para ti la muerte es ganancia. No quiero concluir este sermón sin decirle algunas palabras a aquellos que están viéndome o escuchando y que están en este momento sin Cristo. Sin Cristo significa que no han venido al arrepentimiento, que no son cristianos, que no han reconocido a Cristo como su Señor y único Salvador. Mi amigo, todavía tiene tiempo hoy de venir a Cristo. Sí, hoy, de adueñarte por fe de esa gran salvación que solamente Cristo puede ofrecerte. Y es la única forma, teniendo salvación, de que tú puedas tener seguridad de que no importa que te muera hoy o te muera mañana. Porque mi amigo va a morir. Y hay dos formas de salir de este mundo: o muere con Cristo o muere sin Cristo. Aquellos que mueren en Cristo, la muerte no es pérdida, no es ganancia. La muerte para aquellos que mueren sin Cristo sí es una gran tragedia. Pero tú hoy, mi amigo, apreciado amigo, hoy tú puedes cambiar esa condición a través de la fe en Cristo. Puedes escapar de la maldición de la condenación eterna recibiendo a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Así evitará tu muerte segunda, de ir al lago de fuego. Ven a Cristo, Él te ofrece vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias por enseñarnos de forma tan clara que la muerte es un acto divino, es un decreto tuyo. Tú así lo has decretado a causa del pecado. Y Padre, sabemos que irremediablemente vamos a morir. Lo que te estamos suplicando es que ahora cada creyente que está viendo y escuchando este sermón, tú, oh Padre, nos capacite aún más para estar preparado a recibir en el momento que así tú lo dispongas la muerte. Que podamos vivir no en pánico, que podamos vivir no en zozobra ni ansiedad, que todo ese pánico y zozobra y ansiedad la pongamos sobre tus hombros, que tú vas a cuidar de ello, que podamos vivir en paz. De todas maneras, Señor, eres tú el que tiene control de todas las cosas. Si creemos que tú tienes control de todas las cosas, Señor, ¿por qué preocuparnos? Pon en nosotros cada día más fe, más confianza en ti, y que eso lleve paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquellos que están escuchando y viendo este sermón, Señor, por favor, Señor, por favor, dale salvación y vida eterna en Cristo Jesús en este día. Mira que nos estamos suplicando todo esto en el dulce y precioso y maravilloso y extraordinario nombre de Cristo. Amén.